Dios le bendiga. Ahora le damos un caluroso saludo a todos aquellos que nuevamente se conectan todos los viernes y siguen la programación de Disciplinas Libertadoras, donde compartimos la palabra del Señor, donde compartimos disciplinas que libertan, siendo que pensamos que la disciplina, la educación de la palabra es lo que nos lleva a alcanzar la estatura de Cristo. Vamos a hacer una corta oración y vamos a entrar a la escritura bajo el tema miserable de mí. Y yo no sé cuántos de ustedes se identificaron o en algún momento de su vida se han sentido miserables, se han sentido como perdiendo el control de sí mismo, como tan bajo, tan feo, tan... Yo no sé si alguna vez usted se ha mirado, usted se ha visto tan feo, su condición humana la ve tan fea. Y hay veces hasta nos preguntamos cómo es posible que tú ames esto tan feo. Y es ahí donde llegas a sentirte y a expresar como el apóstol Pablo, miserable de mí. Y vamos a ver los versículos porque lleva al apóstol Pablo. Fíjese bien que esta expresión no sale de Valesca Cruz, esta expresión sale de un héroe de fe como lo fue el apóstol Pablo, un hombre que ha marcado la historia, que ha marcado sus historias, su caminar, ha quedado plasmado en el libro sagrado para enseñanza nuestra, un hombre que edificó iglesias, un hombre que escribió tantas cartas que educaron, que discipularon a tanta gente. Mas sin embargo, el apóstol Pablo llegó a decir, miserable de mí. Parece que había llegado a una condición o veía en sí una condición tan fea, tan triste, tan baja, que se sintió miserable. Por lo menos yo no sé de su parte, pero yo sí me he sentido así muchas veces. Y hay mucha gente que quizás no lo ha experimentado. En esta mañana vamos a explicar por qué Pablo se sentía de esta manera, por qué hace uso de esta expresión y por qué usted y yo muchas veces nos sentimos de esta manera, pero qué nos dice la Biblia y cuál es la esperanza en medio de este sentimiento que nosotros todos podemos experimentar. Así que vamos a orar cortamente para que el Espíritu de Dios nos dirija y traiga convicción de esta palabra. En esta mañana, Padre, te reconocemos como el Dios soberano, el Dios de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana queremos agradarte, Señor. Me levanto juntamente con todos aquellos que en esta mañana madrugaron, con todos aquellos que en esta mañana se preparan para un nuevo día de lucha, de batalla, Señor. Proclamamos en Cristo Jesús que somos más que vencedores, porque lo dice la palabra. En esta mañana, Señor, te pido que tú traigas convicción a través de la palabra y que ella lleve, Señor, haga el trabajo por el cual tú la traes. En el nombre de Jesús, que lleve mucho fruto y que en esta mañana traiga esperanza a todos aquellos que están luchando contra el pecado, a todos aquellos que están batallando, queriendo agradarte todos los días, Señor. Te damos gracias por Cristo Jesús, porque sin Él no lo lograríamos. Pero en Él, Señor, ciertamente ya vencimos. Te damos gracias por ello en Cristo Jesús. Amén. En esta mañana vamos a estar leyendo en el capítulo 7 de Romanos, capítulo 7, el versículo 15 en adelante. Dice la escritura del 15 en adelante, dice, porque lo que hago no lo entiendo. Y a medida que vamos leyendo estos versículos, yo no sé si usted se puede identificar tanto con Pablo, que usted dice, Dios mío, pero parece que esa escritura la escribí yo y no él. Porque habla tan específico y qué lindo ver que otras personas, especialmente el apóstol Pablo, un hombre como él, un hombre escogido por Dios, llamado por el Señor, un hombre de una trascendencia como el apóstol Pablo, escribe de esta manera. Y cuando él escribe de esta manera, usted se va identificando porque ciertamente describe palabra por palabra cosas que probablemente usted y yo hemos sentido. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahí es en el 24 donde el apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Fíjese bien qué escritura. Cuando yo la leía decía: oh, Dios mío, parece que la escribí yo y no él, porque describe tan claramente esta lucha, esta batalla campal en la cual todos nosotros vivimos. Y en esta mañana que todos acabamos de levantar y despertar, yo no sé si ya usted puede sentir, ya usted puede palpar, ya automáticamente su espíritu lo hace ponerse en pie de lucha, en pie de guerra. Por lo menos yo, no hay día que yo me pueda levantar sin sentir este grande peso, esta grande lucha. Es como que me levanto y tan pronto me levanto y voy al Señor, tengo que vestirme. Por eso la Biblia habla en Efesios, tengo que vestirme rápidamente de toda la armadura de Dios. Porque sé que en el momento que yo pongo un pie en el piso, que estoy despierta, que estoy en conciencia, comienza una batalla campal. Y yo no sé si usted ha experimentado día a día esta batalla, que hay momentos que parece que usted la gana, hay momentos que esto otro parece que te gana. Y es donde tú llegas a la conclusión que llegó el apóstol Pablo, donde dice: miserable de mí. ¿Cómo es posible que un hombre como el apóstol Pablo se haya sentido tan miserable en su condición de pecado? Fíjense que los muñequitos, yo recuerdo que aunque para nosotros era algo funny o no lo entendíamos en su mayor expresión, pero en los muñequitos cuando era pequeña uno veía estas caricaturas o estas enseñanza donde se mostraba un diablito aquí, un angelito aquí, y parecía que este peleaba con este constantemente. Y aunque parecía algo tan trivial para nosotros, que quizá no teníamos el conocimiento escritural o la madurez como seres humanos, éramos niños o estábamos apenas creciendo, la realidad es que presentaba una verdad de una manera que todos nosotros lo pudiéramos entender. Representaba esta lucha a la cual habla el apóstol Pablo, donde nosotros pareciera que hay un bien y un mal. Ciertamente todos estamos ahí. Si usted se ha sentido así, que usted quiere hacer lo bueno, que usted quiere agradar a Dios, que usted quiere orar, que usted quiere buscar su presencia, que usted quiere hacer todo lo que dice la Biblia que es correcto y aborrece lo que no es correcto. Yo no quisiera hacer esto, yo no quisiera gritar, yo no quisiera mentir, yo no quisiera sentir celos, yo no quisiera sentir envidia, yo no quisiera reaccionar de la manera que a veces reacciono con otras personas, yo no quisiera herir a nadie. ¿Quién en su propia conciencia le gustaría herir? Pero a veces herimos a otras personas. ¿Quién no quisiera cometer todos los errores que nosotros cometemos? Y ciertamente yo no sé para usted, hay días que se hace frustrante y es quizá donde podemos llegar a decir: miserable de mí, mientras después que lo logré tanto, después que me mantuve tanto en una disciplina, mira dónde estoy otra vez. Y es por eso que esto fue una de las cosas que más motivó este programa para llamarse de la manera que se llama. Cómo nosotros poder desarrollar disciplinas que nos mantengan en lo que Dios quiere que nosotros estemos, a la estatura de Cristo. Pero qué frustrante es, yo no sé si para usted está frustrante el que a veces usted haya desarrollado una disciplina de algo bueno y de momento usted vuelve para atrás a algo en cero. Después que había logrado quizá levantarse todos los días a las 5 de la mañana, orar, buscar la presencia de Dios,
llegó a una situación donde no se pudo levantar, lo sacó de esa disciplina y ya empieza a menguar, ya no se quiere levantar, ya se le hace más difícil, ya no se levanta temprano a orar y se frustra porque después de haber desarrollado una disciplina, de haberlo hecho, vuelve otra vez a lo mismo. De igual manera, en tantas cosas de nuestra vida que nosotros tratamos de disciplinarnos, aquellos que le servimos al Señor, tratamos de agradar a Dios, tratamos de todos los días. Yo digo que mientras más usted lee la Escritura y ve la santidad de Dios a través de la Escritura, más nos motivamos a ser como Cristo. Esa debe ser nuestra meta, lograr ser como Cristo, lograr reflejar a Cristo. Y cuando vemos la Escritura y cuando conocemos la Escritura y nos metemos en ella nos inspira a caminar más como Cristo, nos da las herramientas de cómo vivir en victoria, de cómo vencer la carne, de cómo vencer todas estas cosas. Pero después de conocer todas estas cosas, y vemos al apóstol Pablo que habla a través de toda la Escritura, de todas sus cartas, de cómo nosotros, el pecado ya no nos gobierna, ya no nos esclaviza, mas sin embargo, el apóstol Pablo llega a expresarse de esta manera, una expresión muy profunda, donde se siente miserable. ¿Por qué el apóstol Pablo se siente miserable? Pues en esos versículos que acabamos de leer, y esta es una expresión que para mí es tan importante porque mucha gente piensa que porque ya nosotros estamos en Cristo Jesús y la Biblia nos garantiza, y vamos a ir a esos versículos ya, que ya el pecado no mora en nosotros. Pero la realidad es que cuando tú anhelas agradar a Dios, cuando tú anhelas vivir en santidad, y esta carne de pecado, este mal que está en nosotros, nos lleva a hacer cosas que no queremos hacer, porque realmente el que conoce a Dios no quiere hacer lo que no agrada a Dios. En nosotros está el anhelo, como estaba en el apóstol Pablo. Yo no sé usted, en mí está el anhelo de agradar a Dios en todas las cosas. Y cuando más creo que lo estoy alcanzando, siempre se manifiesta en mí algo que me hace sentir miserable, que me hace sentir, oh my God, yo pensé que yo estaba aquí. Yo no sé si en algún momento usted se ha sentido que está aquí, que ha alcanzado algo nuevo y luego sucede algo, quizás usted se manifiesta algo en usted, usted dice algo, comenta algo, hizo algo, llega un pensamiento, lo abrazó, algunas veces usted se siente victorioso, se siente que se lleva el mundo completo por encima, hay días que se siente que el mundo se lo lleva a usted y está esta batalla constante. Esto es algo que no se detiene. Yo no sé si usted la puede percibir o si usted es como yo. A lo mejor no, a lo mejor usted está de otra estatura, pero realmente yo me identifico tanto con el apóstol Pablo en esta mañana, en este capítulo, porque es una batalla constante. Yo quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo que no quiero. Mira cómo dice el apóstol. Dice: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, sino porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Él quería hacer lo bueno, pero esta ley de pecado que está en nosotros, que nos lleva a hacer lo que no queremos hacer, era lo que angustiaba al apóstol Pablo. Mas sin embargo, fíjese bien, en esta mañana yo sé que todos experimentamos esto, porque si el apóstol Pablo lo declaró en esta mañana, si el apóstol Pablo escribió esta carta a los romanos, educando, enseñando, y nos da estas especificaciones con las cuales usted se puede identificar, esto implica entonces que todos nosotros que vivimos en este cuerpo de pecado, porque hasta ahora todavía nuestros cuerpos no han sido glorificados, hasta ahora nosotros vamos camino a la perfección, pero no la hemos alcanzado. Y es esa imperfección lo que nos lleva a sentirnos de esta manera.
¿Es algo bueno o es algo malo sentirnos miserables? Vamos a probarlo a través de la Escritura. Fíjese bien que el apóstol Pablo, hablando de esta lucha que él tenía y que probablemente usted también tiene, donde usted quiere agradar a Dios y termina desagradándolo, se hace campal y hay días que se hace agotante. Hay días que se hace frustrante porque parece que esa otra ley que está en nosotros pareciera que nos va a ganar. Pero este es el punto que en esta mañana queremos traer y queremos exponer a través de la Escritura un rayito de esperanza. La realidad es que Pablo en el mismo capítulo habla de que esta ley de pecado que lo lleva a hacer lo que no quiere hacer. Fíjese lo que dice el apóstol. Dice en el capítulo 7, el versículo 23, dice que la ley de pecado lo lleva cautivo. Mas sin embargo, mire lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 2. Dice que el espíritu de vida en Cristo Jesús lo ha liberado de la ley de pecado. Entonces pienso yo que se refiere a la derrota y la cautividad de Romanos 7:23. En Romanos 7:23 dice que hay una ley de pecado en nosotros que lamentablemente entró cuando el hombre y la mujer en Génesis capítulo 1 le dan cabida al pecado. Por ende entra el pecado, nosotros nacemos con esta ley de pecado. Mas sin embargo en Romanos 8:2 dice que el espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de esa ley de pecado. ¿Qué está diciendo esta escritura? Cuando la Biblia dice que ya el pecado no nos domina, no nos esclaviza, nos está diciendo que en Cristo Jesús esa naturaleza de pecado que está en nosotros está ahí, pero no nos gobierna, no nos esclaviza, porque en Cristo Jesús, mire lo que dice más abajo, en el mismo, más abajo en los versículos consiguientes, en el capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cierto es que en todos nosotros, grandes y pequeños, no importa cuántos años usted lleve en el Evangelio, no importa qué título usted tenga en el Señor, no importa cuánto usted ore, cuánto usted ayune, la realidad es que todavía en nosotros hay una ley de pecado que mora en nosotros, mas sin embargo dice la Escritura que ese pecado no nos gobierna, que en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. Por eso la Escritura nos da múltiples enseñanzas e instrucciones de cómo nosotros vencer al pecado. La Biblia dice en el versículo 13 del capítulo 8, nos dice que hagamos morir las obras de la carne. Romanos 6:13 dice que ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad. Nos está diciendo que nos mantengamos en esta lucha, porque aunque el pecado está en nosotros, en Cristo Jesús. Por eso yo digo que esta expresión de Pablo es tan importante, tan necesaria, porque cuando usted y yo nos damos cuenta como Pablo que hay una ley y vivimos conscientes de que hay una ley de pecado en nosotros que nos lleva, que nos arrastra a hacer lo que no queremos hacer, que nos hace sentir miserables porque queriendo hacer lo bueno terminamos haciendo lo malo. Pero es ahí, yo he experimentado en mi vida que es ahí en los momentos cuando yo me doy cuenta, cuando yo estoy consciente de que esa ley de pecado que está en mí me arrastra, me lleva a hacer lo que no quiero, cuando me frustra porque grito o porque hago algo que dice la Escritura que no debe ser, cuando creo que he alcanzado una madurez en Cristo y termino haciendo algo que no debo, me siento miserable. Pero es ahí cuando me siento miserable que entonces me refugio en Cristo Jesús. Dependo más de Él. ¿Por qué? Porque en Él no hay condenación para mí. Porque en Él soy más que vencedora. Porque en Él, cuando alimento mi espíritu a través de la palabra, a través de mi comunión con Dios, a través de la obediencia, entonces puedo vencer esa naturaleza de pecado
pecado que está en mí. La puedo sujetar al Espíritu y ya no tengo que ser arrastrada por las obras de la carne. Entonces, mi amado, esto lo que hace, ¿por qué nosotros tenemos que ver, que sentir esto que sintió el apóstol Pablo? ¿Por qué nos tenemos que sentir miserables? Yo creo que es una necesidad. ¿Sabe por qué? Porque el día que usted y yo no nos sintamos miserables a causa del pecado que está en nosotros, fíjese bien, a causa del pecado que está en nosotros, que nos hace sentir que hemos fallado a Dios, esa sensación, ese sentir de miseria, ay, fallé otra vez, queriendo hacer lo bueno, no lo hice. Ahí es cuando dependemos totalmente de Dios. Ahí es cuando nos agarramos. Ahí es cuando nos damos cuenta que lo que nosotros logramos, la justificación, solamente es en Cristo Jesús. Por eso es que cuando usted deja de orar, cuando usted deja de buscar la comunión con Dios, cuando usted empieza a depender de usted mismo y deja de depender de Dios, usted es arrastrado por la carne. Estas obras se manifiestan y usted entonces es controlado y esclavizado por ese pecado que mora en nosotros. Pero en esta mañana la Escritura nos da una esperanza. Yo me agarro de esta Escritura, le doy gracias a Dios por todas las veces que me he sentido miserable, porque eso lo que hace es decirme, dependes de Dios, es en Cristo Jesús que está justificada, no es por tus obras, no es por lo que tú haces, no es por el conocimiento, no es por el tiempo que llevas en el Señor, es en Cristo Jesús que eres más que vencedora, es en Cristo Jesús que no serás condenada por ese pecado que mora y que se manifiesta. Pero es también en Cristo Jesús, a través de todas las epístolas paulinas, Pablo nos exhorta y nos da todas las herramientas para nosotros mantenernos vencedores. Y como dije anteriormente, esa lucha entre este que está aquí, como lo presentan las caricaturas, este que está aquí y este que está aquí, que es el bien y el mal, con el cual luchamos todo el tiempo. Por eso, hermano, usted y yo no podemos bajar la guardia. Usted y yo no podemos dejar de pelear. Usted y yo no podemos dejar de escondernos en Cristo Jesús, de depender de Él. Porque el día que dejamos de depender de Él, el día que dejamos de cubrirnos en Él, el día que dejamos de usar las herramientas que Él nos da, ciertamente ese pecado que mora en nosotros nos va a arrastrar. Pero siendo que nuestra dependencia está en Cristo Jesús. Mire lo que dice ese versículo. Si usted en estos días se ha sentido miserable, porque la realidad es que cuando nosotros nos miramos a la luz de las Escrituras, nos miramos en el espejo de las Escrituras, usted se siente miserable. Creo que por eso el salmista decía, yo no entiendo qué hay en mí que siendo yo como yo soy, tú me amas. ¿Qué hay en mí para que tengas de mi memoria? Fíjese bien, por eso el salmista expresa tantas veces cómo él se sentía humanamente. Por eso él expresaba la gratitud de que Dios lo amara, de que Dios estuviera con él, de que lo viera como un instrumento. Porque ciertamente en nosotros, en nuestra naturaleza caída, no hay nada bueno. Hermano, entienda en esta mañana, si usted se ha sentido bueno por lo que usted ha hecho, por lo que usted ha alcanzado, por las conductas buenas que usted tiene, yo quiero que usted entienda que lo que usted y yo logramos día tras día es en Cristo Jesús. Si usted lo quita de la ecuación, usted verá cómo ese pecado que mora en nosotros nos arrastra y nos aleja de Dios por completo. Y llegamos a hacer cosas que quizás jamás pensábamos hacer, que hoy no las pensamos, pero nuevamente no es porque usted es maduro, no es porque usted es bueno, no es por lo que usted ha alcanzado, sino porque estamos en Cristo Jesús. Fíjese bien. La Biblia habla de que el pecado ya no nos gobierna, de que el pecado ya no nos esclaviza. No está diciendo que esta naturaleza de pecado no se va a manifestar en el momento que nosotros descuidamos aquello que nos mantiene libre de ese pecado, sino que este pecado ya no nos vencerá. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. Cierto es que todos los días, hermano de mi alma, en esta mañana es temprano, comienza el día, vístase de toda la armadura de Dios. La guerra es real, es campal,
es diaria. Por eso yo no puedo entender, discúlpeme, yo digo esto todo el tiempo en mi iglesia, yo no puedo entender un cristiano que vive solamente divirtiéndose, solamente en pasatiempo. Su vida es como la de Ricky Martin, una vida loca. Yo no lo puedo entender porque yo me miro yo misma todos los días y yo me siento que desde que yo pongo un pie en el piso comenzó la guerra. Inclusive desde que pongo un pie en el piso, siento esta batalla, esta naturaleza de pecado que está en mí, que quiere tomar ventaja, pero nuevamente siendo que la Biblia demanda que nosotros sujetemos esta carne al Espíritu y nos dice que ya esta ley no nos gobierna, ya la ley de pecado no tiene ese poder en nosotros por cuanto en nosotros está Cristo Jesús y en Él nosotros vencemos esta ley de pecado, la sujetamos. No es que la desaparecemos, ella está ahí, pero la sujetamos a la obediencia de Cristo. Pero esto se logra ciertamente solamente en la dependencia de Dios. Tenemos que entender que en nosotros no está la capacidad, que en nosotros lo que hay es esta ley de pecado que siempre nos tratará de arrastrar a lo que no queremos hacer. Pero esto no implica que lo va a lograr. Esto implica que algún día usted y yo seremos librados totalmente de esta ley de pecado. Mientras eso sucede, cuando lleguemos, cuando estos cuerpos sean glorificados y ya esa ley de pecado que está en nosotros desaparezca, mientras la Biblia nos da todas las herramientas. Número 1, nos dice que ninguna condenación hay para nosotros los que estamos en Cristo Jesús. Y los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjese bien que primero nos dice que ya en nosotros no hay ninguna condenación en Cristo Jesús, pero también nos dice, esta salvedad es para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y nuevamente en el libro de Romanos dice, Romanos 6:4, que este pecado ya no se enseñorea de nosotros, ya no nos gobierna, está ahí, pero no nos gobierna. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al Señor, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, porque en Cristo Jesús nosotros somos justificados, pero está hablando para aquellos que vivimos todo el tiempo tratando de agradar a Dios. Hay una gran diferencia entre lo que dice el apóstol Pablo y lo que dice mucha gente. Es que en mí está la ley del pecado. Cierto es, está la ley del pecado, pero la Biblia nos da todas las herramientas para que ese pecado no nos gobierne. Gobierne quiere decir que tenga total control de usted, sino que el Espíritu, por eso dice que hagamos morir las cosas de la carne. Porque el Espíritu puede controlar la carne. No hay una justificación para nosotros pecar. ¿Por qué? Porque ya la Biblia de antemano nos capacita que aunque esa ley de pecado está en nosotros, nosotros podamos vencerla, tenerla bajo sujeción a través de Cristo Jesús. Cierto es que en nuestra humanidad siempre esa ley de pecado que está en nosotros tratará de arrastrarnos hacia el mar. Pero nuevamente tratará. Es ahí donde se manifiesta esto que dice el apóstol Pablo, donde el Espíritu Santo trata con nosotros, donde la palabra trata con nosotros, nos confronta, nos lleva a sentirnos miserables. Porque decimos, yo quería agradar a Dios, terminé haciendo lo que no quería hacer, pero nuevamente eso nos mantiene en dependencia. Yo doy gracias a Dios por todas las veces que yo me he sentido miserable, porque cuando no me he sentido miserable probablemente llegamos a sentirnos cómodos, bajamos la guardia, llegamos a sentir que lo hemos alcanzado todo, que ya estamos seguros, pero es esta ley de pecado que nos golpea constantemente, la que nos hace darnos cuenta cuánto necesitamos someternos a Dios, cuánto necesitamos buscar su palabra, buscarlo en oración, vivir en comunión con Él, para que esta ley no tome ventaja y venza entonces al Espíritu. Es una lucha entre la carne y el Espíritu. La Biblia ya nos garantiza, hay una garantía. Eso es vivir peleando sabiendo que nosotros somos los ganadores.
pero nuevamente sin bajar los brazos, como el boxeador que sabe que va a ganar, que tiene que pelear sabiendo que la victoria es para él, que ya está ganada, pero sin dejar de pelear hasta que Cristo venga. No baje la guardia, mi hermano, en esta mañana. Hoy, como todos los días, comienza una nueva batalla donde queremos agradar a Dios, donde esta carne siempre va a querer arrastrarnos. Es por eso que es necesario la dependencia de Dios. Es por eso que tenemos que refugiarnos en Dios. Es por eso que usted y yo tenemos que entender que lo que usted y yo logramos es en Cristo Jesús, pero también el día que usted sea arrastrado, el día que su carne parece que vence al espíritu y lo haga sentir miserable, porque nuevamente aquellos que tenemos el espíritu de Dios, el espíritu nos confronta, nos señala, nos levanta alerta, nos dice: te estás dejando arrastrar, estás bajando la guardia, la carne te está arrastrando. Entonces nos llegamos a sentir miserables, pero nuevamente el sentirnos miserables nos hace darnos cuenta cuánto necesitamos permanecer en Cristo Jesús, Señor nuestro Salvador, aquel que nos da la victoria constantemente, aquel que nos hace permanecer firme, aquel que sustenta nuestro espíritu para que domine esa carne con la cual todos tenemos que luchar y que batallar. Yo no sé si en esta mañana usted ha estado batallando en estos días con su carne, con su naturaleza. Qué fea es nuestra naturaleza. Cuando nosotros nos miramos a través de la Escritura y nos vemos en Cristo Jesús, nos vemos hermosos, nos vemos victoriosos. Pero de la misma manera, hay momentos donde usted se mira a la Escritura, donde usted se mira a este espejo que es la Escritura y se da cuenta de su naturaleza humana y se da cuenta de qué feos somos. ¿Qué actitudes tan feas somos? Usted nunca se ha preguntado por qué a veces llegan estos pensamientos tan feos a nuestra mente y usted dice: oh my God, ¿por qué yo estoy pensando de esta manera? Yo soy una mujer cristiana, yo amo a Dios, yo vivo consagrada al Señor. Esto le hace dar cuenta que esa naturaleza de pecado siempre está tratando de atacar. Siempre está tratando de dominar, siempre quiere tomar el control. Pero nuevamente la Biblia nos dice en esta mañana que ese pecado ya no nos gobierna, ya no nos esclaviza. Esclaviza quiere decir que tiene el control absoluto sobre nosotros. Usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Si usted se ha sentido condenado al punto que ya no puede caminar porque le falló al Señor, porque fue arrastrado por esa naturaleza de pecado, en esta mañana la Biblia nos da una esperanza. En esta mañana la Biblia nos dice que nosotros somos más que vencedores. En esta mañana Romanos capítulo 8 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo doy gracias a Dios por todos los momentos que, como el apóstol Pablo, me he sentido miserable. Y mi condición natural me hace sentir miserable porque me muestra qué tan lejos estoy de ser como Cristo. Pero nuevamente, cuando me miro en Cristo Jesús, me doy cuenta que quizá no estoy donde yo debiera estar, pero también ya no estoy donde yo estaba, que he avanzado, que Jesucristo y su palabra me han acercado más al Señor, me han hecho un poco más semejante a Cristo. En esta mañana, ¿usted se ha sentido miserable a causa de este pecado que mora en nosotros? Yes, pero sepa, hermano, que la victoria es suya, que el pecado ya no te gobierna, que no tiene que gobernarte. Por eso es que no hay excusa para aquellos que viven. Una cosa es usted tener una naturaleza de pecado y otra cosa es vivir en el pecado. Esa naturaleza está ahí, pero yo la llevo sujeta a la obediencia de Cristo. La palabra dice que lo que más tú alimentas, miren, lo que más tú alimentas, si hay una lucha entre la carne y el espíritu, el que más usted alimente será el que venza. Es por ende
que la Biblia nos da tantas herramientas y tantas formas de nosotros alimentar el espíritu de manera que el espíritu domine esa carne. Y mientras la tenga dominada, obviamente esa naturaleza de pecado está ahí, pero usted será vencedor sobre ella. Ella trata de salir, trata de vencer, pero usted logrará vencerla en Cristo Jesús. Recuerde bien que solamente es por eso que el pecado lo que hace, en vez de condenarnos a nosotros aquellos que vivimos en Cristo Jesús, lo que hace es mostrarnos cada vez más cuánto nosotros necesitábamos un Salvador, cuánto debemos apreciar la sangre salvadora de Jesucristo que nos limpió de todo pecado y que nos dio la victoria sobre esa ley de pecado que está en nosotros. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Usted no tiene que vivir arrastrado por el pecado. Usted no tiene que hacer todo lo que su carne quiere hacer. La Biblia dice que nos despojemos. La Biblia dice que hagamos morir esa carne, porque si no la hacemos morir, obviamente se enseñoreará de nosotros y ciertamente esa naturaleza de pecado que está en nosotros reinará y tomará control. Pero damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias a Dios por Cristo Jesús. Es necesario que usted entienda y que usted vea todos los días esa naturaleza de pecado, porque nuevamente eso es lo que nos hace depender de Cristo Jesús, eso es lo que nos hace amar, eso es lo que nos hace apreciar, valorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su sangre que nos limpió de esa condenación que había a través de ese pecado. Son miserables de mí, qué bueno que el pecado nos hace sentir miserables. Eso quiere decir que en usted está el anhelo, como en el apóstol Pablo, de agradar a Dios. Y mientras ese anhelo esté ahí, mientras usted luche, la diferencia entre el que se deja arrastrar por el pecado y nosotros es que ambos tenemos la ley de pecado en nosotros, pero otros, los que no viven en Cristo Jesús, se dejan arrastrar por nosotros. Nosotros luchamos constantemente en contra de esa ley de pecado y nos agarramos de la Escritura, de la obediencia de Cristo, de su sacrificio, para ser más que vencedores a través del sacrificio vicario de Cristo en contra de esta naturaleza de pecado. Ciertamente llegará un día en que ya no tendremos que luchar más. Ciertamente llegará un día en que alcanzaremos la perfección completa, absoluta en Cristo Jesús, y esa naturaleza de pecado será arraigada de nosotros cuando seamos transformados. Mientras, vístase en esta mañana de toda la armadura de Dios. Vístase, alimente al Espíritu de manera que Él pueda dominar esa naturaleza carnal que está en nosotros. Y si usted se sintió miserable, no se quede ahí. Agárrese de esta escritura. En usted no hay ninguna condenación. En Cristo Jesús, los que vivimos conforme al Espíritu. ¿Quiere decir esto que esa naturaleza no va a tratar de tomar dominio? No. Quiere decir que usted usará todas las armas espirituales para vencerlas y podrá en Cristo Jesús vivir victorioso y vivir peleando en contra de esa naturaleza y vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne, como dice la Escritura. Así que en esta semana síganos a través de las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Le damos seguimiento a este tema. En esta mañana miserable de nosotros, cuando esta naturaleza se quiere manifestar, cuando descubrimos que hacemos lo que no queremos hacer, pero bienaventurados somos que en Cristo Jesús ya esta ley no nos gobierna. Ya en nosotros no hay condenación. Manténgase luchando. El hecho de que usted le falló ayer a Dios, de que usted fue arrastrado por su naturaleza de pecado, no quiere decir que ya usted perdió. Quiere decir que usted perdió un round, pero no la pelea. Levántese en esta mañana, alimente su espíritu, métase a la palabra de Dios y venza a esta naturaleza. Sujétela. Cautiva la obediencia de Cristo. Le deseamos en este día que usted sea bendecido, que el Señor le dé la victoria, que el Señor ponga guarda en su boca, que el Espíritu le alerte cuando su carne quiere manifestarse y la palabra que vive en usted lo lleve a vencer todas esas manifestaciones. En este día vamos a orar y vamos a declarar lo que dice la Escritura.
En esta mañana vamos a declarar una palabra de bendición, que somos más que vencedores y que todo lo que se presente en este día y en el momento que esta carne quiere manifestarse, la llevamos sujeta a la obediencia de la palabra y de Cristo. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, cada día, Señor, tenemos que amar más tu palabra y darte gracias por Cristo Jesús, quien nos libra de toda condenación. Ciertamente éramos culpables, somos culpables, mas gracias por Cristo Jesús, que nos libra de toda condenación. Te damos gracias y dependemos de ti en este día, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos depender de ti, Señor, para que esta ley que está en nosotros, Señor, no se manifieste, no nos gobierne, sino, Señor, que lo que tú has puesto en nosotros, Señor, gracias por el Espíritu Santo, gracias por Cristo Jesús, gracias por la justificación en Él, que nos libra, Señor, del control de esta ley de pecado, que dice la Biblia que ya no nos gobierna. Qué lindo, Señor, gracias. Gracias por Cristo Jesús. Te lo debemos a ti, te damos gracias por darnos la victoria sobre el pecado. Gracias que Cristo conquistó, Señor, y venció al pecado. Y por ende nosotros somos más que vencedores. Ayúdanos a agradarte. Ayúdanos, Espíritu Santo, en este día declaramos que te necesitamos para mantenernos vencedores. En Cristo Jesús te lo pedimos. Bendice a cada uno de mis hermanos, aquellos que están batallando, Señor, con pensamientos, aquellos que están batallando, Señor, con esta ley de pecado que quiere manifestarse. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea más que suficiente. En Cristo Jesús seamos más que vencedores en este día y podamos, Señor, mantenernos agradándote a ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios le bendiga. Será hasta el próximo viernes desde este su programa Disciplinas Libertadoras. Y siempre reitero, el tiempo es corto, solamente podemos compartir unas pocas palabras, pero nuevamente durante toda la semana vamos a estar discutiendo el tema hasta el próximo viernes, donde tenemos un nuevo tema. Dios les bendiga. Sean todos bendecidos. Será hasta la próxima en Disciplinas Libertadoras.